Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el pastor José de Jesús de Ministerio Transformación, presentando su programa Dabar Haim, Palabra de Vida para Todos. Quiero comentarles, amados hermanos, que vamos a estar presentando para todos ustedes una serie de reflexiones matutinas, devocionales, para que después que usted haya tenido su tiempo de oración con el Eterno, pueda considerar estos temas, esperando en Dios que sean de mucha edificación, exhortación y bendición para usted y para todos sus seres amados. Y vamos a hacerlo a través de este programa que se llama Emuná en el hogar. Fe obediente en el hogar, fe obediente en la familia. Y vamos a empezar con la primera reflexión de esta serie. Es una expresión hebrea, es una palabra importante y esta es abandonado. Como les mencionaba, es una expresión hebrea, asav. Esta es su fonética, asav. También quiero mencionarles que les dejo el número Strong por si alguien más quiere continuar con el estudio de esta palabra. El código Strong es 5800. Este es uno de los versículos más hermosos y a la vez trágicos de la Biblia, en el que declara que el pueblo de Dios lo abandonó, siendo él su fuente de agua viva, como nos dice el profeta Jeremías en su libro, capítulo 2, versículo 13. Jeremías emplea la palabra hebrea azav en dicho versículo, que significa desamparar, abandonar o soltar. ¿Qué significa esto? Que el pueblo de Dios lo abandonó, lo desamparó, lo soltó. Ya no quiso tener más una relación con el único Dios vivo y verdadero. El sustantivo que se forma a partir de esta misma palabra, que es una raíz, y es la palabra desamparo o desolación. El hecho de desamparar algo o a alguien puede indicar también renunciar. Y de nuevo repito, el pueblo renunció al Dios verdadero. Jeremías usa frecuentemente azav para referirse al abandono que Israel hace de Dios y de su ley. Jeremías capítulo 9, versículo 13. Y también del abandono que el pueblo hizo del pacto de su Dios. Jeremías capítulo 22, versículo 9. Sin embargo, Moisés, siendo inspirado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, aseguró a Israel que Adonai jamás va a abandonar a su pueblo y tampoco los iba a desamparar, tal y como podemos leerlo en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6 y versículo 8. Y Adonai también le dijo a Josué que nunca lo dejaría ni lo abandonaría. Josué capítulo 1, versículo 5. Adonai aseguró a Israel y a estos dos fieles líderes que él iba a estar siempre con ellos. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Salomón pidió a Dios que jamás hiciera azav a él ni a su pueblo. Podemos corroborarlo en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 57. Lo mismo pidió el salmista en el Salmo 119, versículo 8. Ahora bien, el pueblo de Dios, a quien debía de abandonar, a quien debía de soltar, a quien debía de renunciar, era a los ídolos de Egipto y a los dioses de las naciones extranjeras circundantes, para poder servir al único Dios vivo y verdadero, tal y como nos dice el profeta Ezequiel en su capítulo 20, versículo 8. Sin embargo, abandonaron a Adonai, abandonaron a el Eterno, para buscar y servir
a otros dioses. Deuteronomio capítulo 31, versículo 16, el libro de los Jueces capítulo 10, versículo 13, y el libro del profeta Isaías capítulo 65, versículo 11. Dios advirtió a su pueblo en el monte Sinaí que si ellos lo abandonaban, trágicamente Dios tenía que hacer lo mismo. Esto podemos verlo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. El ser abandonado por Dios es un estado terrible, pero fue una realidad para el pueblo de Israel que clamó a Adonai para no ser abandonado, ya que llevaban su santo nombre. Jeremías capítulo 14, versículo 9. Mas ellos pecaron y Dios los desamparó por esa razón. Jeremías capítulo 22, versículo 9, Jeremías capítulo 23, versículo 33. Sin embargo, en su gran misericordia y amor, Adonai preservó un remanente de Israel que no fue abandonado. Dios no hizo Asaf completamente con ellos. Salmo 94, 14, Salmo 119, 8 y el libro del profeta Oseas capítulo 11, versículo 8 y 9. Dios jamás desamparó a quienes lo buscan de todo corazón, porque es una promesa que el Eterno ha hecho en su bendita palabra. Salmo capítulo 9, versículo 10. David buscó a Dios y creyó que aun si sus padres lo abandonaban, Dios nunca lo haría. Salmo capítulo 27, versículo 10. ¿Por qué el pueblo haría algo así? ¿Por qué el pueblo de Israel haría algo así? ¿Y qué es cuál es la enseñanza que nos deja a nosotros? Según la etimología de esta palabra, uno abandona a algo o a alguien porque pierde interés, pierde amor, pierde espiritualidad, pierde la fe, pierde la santidad y entonces entra en la vida de la persona lo que se llama un estado de apostasía, de abandono a la fe, a la sana doctrina que está revelada en la santa palabra de Dios. Porque el pecado lo que hace es enfriar el corazón del ser humano y separarlo de su Creador. Por esto es una seria advertencia para nosotros como iglesia de Yeshua, como iglesia de Jesucristo, entender estos principios bíblicos y no cometer los mismos errores que cometiera el pueblo de Israel. Ahora es importante para nosotros entender que en nuestra búsqueda diaria en la presencia de nuestro Dios, necesitamos tener una fe ferviente, una fe consagrada, una fe que ame y obedezca los mandamientos del Eterno, que obedezcamos continuamente la palabra de Dios, porque eso nos va a mantener cerca de nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero. Tenemos también en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, un clamor desesperado de Yeshua, de Jesús, cuando el Padre lo abandonó. Realmente Yeshua tuvo esta experiencia. Y esto podemos verlo en el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 46, aunque aquí utiliza una palabra griega que es enkataleipo. Enkataleipo es una palabra en griego. Esta palabra nos recuerda que Jesucristo ha liberado a aquellos que están en Él de la completa agonía de ser completamente abandonados por Dios. No solamente es como una acción de abandono físico, sino aún la misma sensación de ser abandonado por Dios. Yeshua nos aseguró una cercanía eterna con nuestro Padre Celestial. La Biblia nos enseña
que Él llevó sobre sí nuestros sentimientos de ser abandonados, llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y nuestros dolores. Él hizo posible la cercanía eterna con el Dios eterno. Él llevó sobre sí todos aquellos pecados que nos apartaban y nos separan del único Dios Santo, para que nosotros estuviésemos unidos con Dios para siempre. Así que aquí tenemos ambos sentidos de la palabra abandono. La primera, como ya vimos, cuando el pueblo abandona a su Dios, lo suelta, renuncia, porque no quiere más tener una relación con su Creador. Esto a nosotros nos puede servir de una profunda reflexión para que en nuestros momentos de oración, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, tengamos presente este tema. Es posible que a través de todas las vicisitudes que uno pasa como creyente, como hijo de Dios, ahorita que estamos en aislamiento, que estamos en cuarentena, debemos de buscar en el Creador nuestro regreso a Él, una emuná, una fe obediente en el hogar, una fe obediente en cada uno de los miembros de nuestras familias, para ser bendecidos por el Dios Todopoderoso, ya que Él ha prometido que nunca nos dejará y que nunca nos desamparará. Y por el otro lado tenemos la garantía de que si somos obedientes, si somos el pueblo de Dios que Él espera, consagrado, santificado en la verdad, obedientes a la sana doctrina, tenemos la garantía, como hemos escuchado, que Yeshua, a través de su muerte, a través de su resurrección, ha logrado una cercanía de nosotros hacia el Dios Santo, una cercanía, una unión perfecta y completa por toda la eternidad. Amén. Quiero decirles que también vamos a dejar algunos textos claves ahí en pantalla para que usted, junto con todos los textos que ya le mencioné, conforme le iba dando esta reflexión, pueda considerarlos y pueda profundizar en su estudio de la palabra de Dios y pueda usted tener una emuná en el hogar, una fe obediente en el hogar, una fe obediente con su familia. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde y estaremos viéndonos pronto y escuchándonos en una próxima reflexión. Que Dios les bendiga a todos.